Hola, buenas tardes. Soy el gran maestro Jesús de la Villa y hoy os quiero presentar una nueva serie de vídeos de finales basados en mi libro Los 100 finales que hay que saber. Este es el primer vídeo y es la introducción a la serie y la introducción al estudio del libro y de los finales. Por lo tanto, vamos a hacer simplemente algunas pequeñas acotaciones y vamos a ver, esta ya será una de las novedades, vamos a ver algunas posiciones que en la introducción del libro no aparecen. En los vídeos aparecerán algunas diferencias con respecto al libro. Por un lado, pues porque la dinámica es un poco diferente y bueno, la aparición de determinados gráficos o demás es menos interesante, y también porque aprovecharé para introducir novedades que tengo pensadas para futuras ediciones con posiciones diferentes y algunas explicaciones que también puede añadirse alguna nueva idea, algún nuevo concepto. Vamos a comenzar hablando de la importancia que doy yo al estudio de los finales e incluso la importancia que tiene el final desde el punto de vista deportivo en una partida de ajedrez. Cuando decidí hacer un libro sobre finales, bueno, fue un proyecto que me llevó bastante tiempo. Estuve durante años preparando clases para mis alumnos, perfeccionando la forma de explicar algunos finales. Este proyecto lo inicié por los siguientes motivos. Se ha hablado siempre, desde luego se ha hablado mucho más cuando yo era un jugador aficionado, cuando empezaba a jugar, de la importancia que tenían los finales. Se hablaba mucho de Capablanca, de Smyslov, de grandes finalistas del pasado, la importancia que tenían los finales en el juego de los grandes maestros. Quizá eso se exageraba en alguno de los libros. También se hablaba mucho de la estrategia en relación a la táctica, probablemente sobrevalorando la estrategia. Como la llegada de los módulos análisis nos ha demostrado que la táctica es seguramente más importante a la hora de determinar los resultados de las partidas, pero la estrategia es muy importante a medida que mejoramos nuestro nivel. En el caso de los finales, pues también sucede un poco esta comparación. La mayoría de los jugadores dedican más tiempo a las aperturas y yo creo que realmente las aperturas son más importantes, pero es necesario conocer un mínimo de posiciones de finales que realmente depende del nivel de juego que uno tenga. La ventaja que tiene estudiar los finales sobre las aperturas, sobre el medio juego, es que aquellas cosas que aprendes ya te sirven para siempre y que esas posiciones nunca cambiará la teoría sobre ellas. Incluso aunque cambiara las reglas para comenzar la partida, se colocarán las piezas en otra posición inicial, las posiciones de los finales, las valoraciones teóricas de los finales no cambiarían. Además, por supuesto, el estudio de las posiciones exactas de los finales nos aporta conocimientos sobre la relación entre las piezas, sobre todas las fases del juego, y también la satisfacción de la perfección del estudio de las ideas, la perfección del análisis. ¿Por qué se estudian poco los finales? ¿Por qué la mayoría de los jugadores se encuentra con esa deficiencia que vamos a comprobar precisamente a lo largo de esta introducción, viendo algunas posiciones entre jugadores de muy alto nivel? Pues se dan toda una serie de motivos, pero bueno, los dos principales que vamos a comentar es que son aburridos, y esto puede considerarse que es así, aunque depende de la actitud con la que uno los estudie. Los finales pueden tener menos ideas sorprendentes, pero la precisión en el análisis también es un valor y puede ser muy satisfactoria. Otra de los argumentos que da mucha gente: bueno, no estudio finales porque mis partidas no se producen. Bueno, esto al final resulta que siempre es falso. Es posible que en las partidas de algunos jugadores se produzcan menos finales que en las de otros, pero tengo perfectamente comprobado que en las partidas de los principiantes, sobre todo de los niños, el porcentaje de finales que se produce es más alto, aunque sean más desequilibrados. Y los finales importantes, por supuesto, que se producen, aunque a veces no se produzcan sobre el tablero, se producen en el pensamiento, en las variantes previas.
En un libro reciente de un jugador holandés, primero juega y luego piensa, es el título, ahora no recuerdo muy bien cómo es en inglés, hace una anotación en la cual dice que nunca se le ha producido la posición de Lucena, que quizá no es tan importante estudiar finales. Cuando yo leí eso me sorprendió un poco, y como se acaba de jugar entonces una Olimpiada, y en una Olimpiada hay miles de partidas, decidí buscar si en esa Olimpiada se había producido alguna vez la posición de Lucena, y entonces encontré que o bien la posición de Lucena o posiciones que llevaban más o menos por fuerza y que no se continuaba la partida, se produjeron en varias docenas de partidas. Entonces las posiciones importantes de finales se producen muy a menudo. La idea de no se producen en mis partidas es un poco peligrosa, porque puede llevar a que algunos jugadores realmente evitan que se produzcan las posiciones de finales porque no tienen confianza en ellas. Realmente esta serie de vídeos, yo creo que en los vídeos va a ser incluso más fácil, más agradable para las personas estudiar los finales. Están dedicados realmente a aquellas personas que quieren mejorar su técnica de finales. No puede hacerse eso por obligación, porque el entrenador me lo dice. Si realmente se encuentran los finales muy aburridos y no se inicia su estudio con ganas, no se va a conseguir un efecto positivo. Bueno, para animaros un poco, para que veáis la importancia de estos finales, vamos a ver solamente dos posiciones. No nos podemos entretener en ver muchas posiciones, pero me sería fácil encontrar miles de estas posiciones con errores entre jugadores de un cierto nivel. Como he dicho, miles, no vamos a decir de un nivel de élite, pero entre los jugadores de nivel de élite también me sería bastante fácil encontrar por lo menos docenas de posiciones como estas que vamos a ver. Vamos a ver esta primera posición de la partida Freyssinet-Smith. Dos jugadores en el rango de elo entre 2700 por encima de 2600. En esta partida, durante unas cuantas jugadas, las negras hicieron las jugadas correctas. Vemos que tienen un final que se puede considerar perfectamente teórico, es el 30 y tantos del libro, y que aquí lo estudiaremos en su momento cuando lleguemos a él. De alfil y peón contra alfil del mismo color. Las negras comenzaron jugando correctamente, aunque no es la única jugada que hace tablas. Rey C7 es una de ellas. El rey primero trata de dirigirse a colocarse delante del peón. No vamos ahora a desvelar los secretos teóricos, porque lo haremos cuando estudiemos este final. Durante algunas jugadas, las negras jugaron correctamente. De momento están acercándose a la casilla de color negro delante del peón, que les aseguraría las tablas. Las blancas, por supuesto, lo evitan con su siguiente jugada. Entonces, las negras impiden el avance del peón. Y ahora, las blancas inician una carrera con su rey para situarse en la casilla G7 y para luego ofrecer cambio del alfil. Las negras todavía reaccionaron correctamente. Aquí hay algunas jugadas de espera. Ahora reaccionaron correctamente e inician con su rey un rodeo para contrarrestar el rodeo del rey de las blancas. Y finalmente llegamos a esta posición. Quizá el jugador que juega con las negras, en este caso Smith, estaba cansado. Casi siempre hay esta excusa cuando nos equivocamos en los finales, pero es una excusa que no es válida, porque cansados y con poco tiempo generalmente vamos a estar cuando lleguemos a estas posiciones. Y si sabemos bien la respuesta, si sabemos bien la técnica, la forma de jugar, no cometeremos estos errores. En esta posición, la forma de hacer tablas es tomar la oposición con el rey por detrás del peón, siempre y cuando no nos podemos colocar por delante, como vamos a ver luego en la posición teórica del libro. ¿Y qué hicieron las negras en este caso? Pues perdieron un tiempo con el alfil, después de lo cual ya no les dio tiempo a hacer esa maniobra. Las blancas prepararon la oferta del cambio del alfil en la casilla G6, y las negras, que necesitarían tener el rey en la casilla F4 para ahora contestar rey G5, se vieron forzadas a abandonar aquí, con lo cual perdieron un medio punto muy simple que habían trabajado fuertemente. Vamos a comparar eso con esta posición del libro.
En esta posición, las negras también estarían preparándose para colocar el rey delante de la casilla negra enfrente del peón, lo cual forzaría las tablas inmediatamente. Entonces las blancas juegan el alfil aquí impidiéndolo. ¿Veis el paralelismo? Y después de algunas jugadas, intentando algunas cosas, pues de pronto las blancas inician el plan de llevar su rey al otro lado del peón. Y las negras deben jugar correctamente, venir con su rey, hacer el mismo giro de aquella partida. ¿Veis? Todo es con el peón en otra casilla prácticamente igual. Y ahora las blancas están preparándose para hacer el cambio del alfil y las negras deben buscar la oposición de el rey, de los reyes por detrás del peón, que es la única forma de hacer tablas en estas posiciones. Si no hacen esta jugada única, en este caso perderán la partida. Esta es la forma de hacer tablas. Vamos a ver la diferencia con respecto a la posición de la partida Freycinet-Smith, es que el rey llega a tiempo de impedir la jugada de la oferta del cambio en C6. No nos extendemos aquí con las explicaciones porque este es un final que luego encontraremos en el libro, pero veis, este es uno de los finales del libro. Esta que hemos visto es una partida en que un jugador de élite perdió una posición de tablas. Vamos a ver ahora esto. Esta partida se hizo famosa porque en su momento veis que los protagonistas son mucho más famosos. Aronian y Carlsen, el mejor jugador del mundo en este momento. Esto sucedió hace unos cuantos años, creo que en el año 2006. Hace unos cuantos años Carlsen todavía no era el mejor jugador del mundo, pero ya era uno de los jugadores de élite. De hecho, esta fue una partida de un match muy importante entre estos jugadores. En este momento, vamos a volver un par de jugadas atrás más. En este momento tendríamos una posición teórica de tablas muy conocida. Una de las experiencias que hice en su momento, esto fue después de escribir el libro para demostrarlo a un alumno mío que había perdido una partida de esta forma, busqué todas las partidas en la base de datos que se producía. Esto es muy difícil buscarlas porque hay pequeñas diferencias en las posiciones de los reyes, de las torres, y encontré unos cuantos cientos de partidas. Las analicé todas, que bueno, me costó su esfuerzo, y entonces comprobé que en más de la mitad de las partidas había habido errores que en algún momento habían podido llevar a un resultado de la partida erróneo, cosa que luego no siempre se produjo, pero sí en muchas. Entonces, la estratagema que aquí usó Aronian no fue inocente, no fue una casualidad. Es una de las mejores posibilidades para ganar este final. Es la mejor trampa que existe. Colocar la torre en la casilla D6 en la sexta fila al lado del peón. Cuando se produce esta jugada hay que estar alerta. Si conocemos bien esta posición, esto casi nos puede hacer sonreír. Sabemos cuál es la única jugada que no nos crea problemas y la hacemos automáticamente y la partida se acaba en tablas. Si no lo sabemos, puede que estemos atentos y que la encontremos. Pero si Carlsen no la encontró, tenemos que admitir que nosotros también podemos equivocarnos. Es evidente que Carlsen, nada más hacer la jugada, muy pronto se dio cuenta del error y seguro que no lo va a volver a cometer. Pero en la situación de apuro de tiempo, de debilidad, de cansancio, de lo que sea, pues cometió el error perdedor en esta posición. La única jugada que aquí hace tablas es esperar con el rey, con la jugada rey G6, y si el rey estuviera en G6 sería volver con el rey a la casilla G7. Esa es la única forma de hacer tablas. Hay que mantener la torre en el rincón. Carlsen jugó jaque, después de lo cual la partida está perdida. El rey blanco va a la octava fila, ayudando a la coronación de su peón. Amenaza torre D7. En esta posición Carlsen ya abandonó. Si hubiera dado jaque, las blancas ofrecen el cambio de torres que las negras no pueden aceptar. Es una forma de hablar porque pierden de todas formas, pero obviamente si cambian las torres pierden de una forma más sencilla. Tampoco pueden volver con la torre a la segunda fila porque viene jaque, y entonces lo que sucede es que cuando alejan la torre, las blancas avanzan el peón y se preparan para coronarlo, lo cual es inevitable porque las negras no pueden hacer rey de 6 atacando el peón por el jaque que les obliga a apartar el rey. Y posteriormente no va a ser posible evitar la coronación del peón. Vamos a ver este final tal como aparece en el libro. El final 57. Bueno, efectivamente,
se marea un poco y de pronto las blancas hacen esta jugada. Las negras que deben jugar, rey G6. Con la jugada rey G6 no tienen problemas, con las otras jugadas sí pierden. Bueno, hemos elegido estas dos posiciones, pues un poco por la fama de los jugadores, pero podríamos elegir muchas más. Son posiciones teóricas, posiciones que se pueden conocer con precisión, posiciones que se producen constantemente en nuestras partidas, muchas veces. Lo que pasa es que no sabemos cuál de todas estas posiciones importantes se nos va a producir. Más tarde o más temprano hay algunas que se nos producen seguro. La posición de Filidor, la posición de Lucena se nos van a producir seguro. Precisamente por eso esos finales teóricos más conocidos los acabamos aprendiendo por la fuerza. Pero hay otros muchos que se nos producen de manera inesperada y si entonces no los conocemos vamos a perder ese medio punto. Bien, después de hacer esta pequeña visión de estas dos posiciones, vamos a seguir con la introducción. Bien, ¿cómo debemos estudiar los finales y cuándo? Esta es una de las preguntas que nos hacemos. A veces podemos empezar demasiado pronto. Yo creo que el estudio de los finales depende del nivel de juego que tengamos. Podríamos dividirlo en varios niveles. Yo creo que 4 niveles es adecuado, pero es posible que nosotros ya hayamos superado el primer y el segundo nivel. A lo mejor la primera vez que se nos ocurre que debemos estudiar finales. Por ese motivo podemos tener que hacer ciertas variantes en la propuesta que hago como general. Los 4 niveles los podemos llamar nivel básico. El nivel básico, que es el que deben dominar los jugadores principiantes que prácticamente han estudiado solamente la táctica, los principios básicos de las aperturas y conocen el movimiento de las piezas y bueno, y se lo pasan muy bien jugando, se encuentran rápidamente con el problema de que cuando tienen ventaja material a veces no saben dar mate. En el nivel básico lo único que hay que aprender son los mates básicos y luego lo vamos a introducir en el nivel básico, pero en realidad sería un subnivel. Luego, el final de rey y peón contra rey, que también se produce muchas veces y que en otras ocasiones, aunque haya más peones, los principios que se aprenden en él son perfectamente aplicables. Y también deben saber con qué relaciones de material se gana. Es decir, deben saber que con rey y torre se da mate, pero con rey y caballo al rey solitario no se le puede dar mate y tampoco con rey y 2 caballos. Luego tendríamos un segundo nivel, que lo vamos a llamar el nivel medio. ¿Cuándo se debe aplicar este nivel? Pues en un nivel que podemos llamar el nivel de preferente, que podríamos extenderlo entre 1600 y 2000 de Elo, pero bueno, alrededor de 1800. ¿Qué debemos estudiar en este nivel? Pues debemos hacer una extensión muy importante de los finales de peones. Debemos aprender todos los principios de los finales de peones y los finales importantes de torres. Estos son los únicos absolutamente imprescindibles en este nivel. Pronto llegaremos al nivel siguiente, que llamaremos el nivel de experto. En el nivel de experto debemos aprender todos los finales que son frecuentes, relativamente frecuentes en las partidas, que son los que yo he tratado de resumir en esta serie, resumir en 100 finales. 100, tened en cuenta que es un número simbólico, porque en alguno de los casos, cuando estudiamos un final, bueno, en todos los casos, cuando estudiamos un final, estamos estudiando varias variantes de ese final, que en algunos casos podríamos haber dividido fácilmente en otros números. Por lo tanto, 100 es un número simbólico, pero está bastante ajustado. Yo creo que está bastante bien separados los finales y si aprendemos esos 100, estaremos en condiciones de jugar bastante bien los finales durante casi toda nuestra carrera ajedrecística. Podríamos llegar a 2400 de Elo perfectamente con ese conocimiento de finales, estaríamos muy bien cubiertos. Eso no quiere decir que los jugadores que tienen 2400 todos sepan esos finales. En la práctica acabamos de ver que jugadores de 2600 y 2700 o no saben o tienen alguna duda en alguno de estos finales. Y posteriormente podríamos establecer un nuevo nivel que llamaríamos el nivel magistral. En este nivel, ¿qué finales hay que conocer? Pues todos aquellos que se produzcan en nuestras partidas y que nos parezcan interesantes. Debemos destriparlos hasta el fondo
y comprenderlos en todos sus detalles. Este sería el nivel magistral, pero este nivel es para unos pocos jugadores, solo para aquellos que van a dedicar, digamos, tus mejores esfuerzos al ajedrez, que van a competir a alto nivel, y bueno, cualquier otro que le guste, que tenga una satisfacción intelectual comprendiendo las posiciones simples. Bien. ¿Cómo vamos a aprovechar al máximo estos vídeos? Aquí es donde hay ciertas diferencias entre los vídeos y los libros, pero yo creo que la idea básica podríamos decir que es la misma. No debe haber diferencias. ¿Cómo? Pues debemos verlos con atención, tratar de comprenderlos al máximo. Tenemos la posibilidad de detenernos en un momento dado, volver hacia atrás o repetir la visión de un vídeo. Lo más importante es que en cada posición comprendamos el objetivo de cada jugada. En cualquier partida de ajedrez todas las jugadas están hechas con algún objetivo, pero en los finales esto es algo muchísimo más claro. Cada jugada tiene un objetivo y lo tenemos que comprender. Esto es la idea más básica. Lo demás es fácil de usar. El pensar si vamos a repetir una parte del vídeo o el vídeo completo, lo podemos decidir por nuestra cuenta. Pero lo más importante es, para aprovechar bien esta serie, es estar dispuestos a comprender el motivo de cada jugada. Tenemos que estar también dispuestos a repetir el estudio de algunos finales. No pasa nada, incluso los grandes jugadores han tenido que repetir el estudio de algunos finales, sobre todo los finales de torres. Es interesante memorizar algunas reglas. Precisamente una de las ideas fundamentales del libro ha sido establecer algunas reglas, explicarlas con claridad. Todas las reglas que se conocían anteriormente de los finales básicos, pues trataré de explicarlas. He tratado de hacerlo en el libro y trataré de hacerlo aquí con claridad. Es muy importante recordar bien las reglas. Incluso es útil conocer los nombres. Los nombres únicamente nos ayudan a recordar, pero eso es realmente resultan muy útiles porque los finales son abstractos y los nombres nos ayudan a hacerlos un poquito más concretos. Y ya solamente un par de ideas más básicas que quiero decir para que, como consejos para aprovechar al máximo estos vídeos, es fijarse mucho en lo que yo llamaré las posiciones límite. Las posiciones límite son aquellas en las cuales una pequeña variación variaría el resultado, una pequeña variación en la posición del rey. El rey, por ejemplo, está en una casilla y se gana, en una casilla al lado ya no se gana, o al revés. En una casilla está Blas y en la casilla de al lado ya no está Blas. Comprender muy bien esas posiciones límite nos permite luego calcular en posiciones anteriores porque sabemos muy bien dónde está el límite. Y para eso utilizaremos lo que yo llamo las series de vídeos. Aquí aparecerán bastantes series nuevas que no aparecen en el libro. Ver las series son un grupo de diagramas, varios, seguidos, casi iguales, en los cuales el resultado es diferente. Bien, pues esta es mi introducción, mis recomendaciones y espero que veáis todos los vídeos sobre los finales que os interesen de esta serie y os pueda ser útil y encontrarme de vez en cuando con vosotros y que me digáis que os ha gustado la serie y que os ha sido útil y que no me digáis eso de que fuisteis a seguir mi recomendación y perdisteis la partida. Esperemos que pase lo primero y no lo segundo. Muy buenas tardes y seguiremos con otros vídeos.